En este video tutorial vamos a hablar de los métodos estáticos y de las variables estáticas. Para que os hagáis una idea, fijaros por ejemplo aquí he definido un objeto casa y si yo añado múltiples objetos, cada uno tiene sus propias propiedades como posición, podría tener tamaño distinto, una serie de características. Pero puedo hacer que alguna variable o algún método sea compartido por todos ellos a la vez. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es vamos a hacer una variable que nos va a decir cuál es el total de casas que tenemos puestas en nuestro escenario. Fijaros que si yo le pregunto aquí con botón derecho a cualquier casa, la inspecciono, aquí veo las variables que son propias de cada uno de los objetos. Es decir, esta casa tiene esta posición, esta rotación, pero aquí en métodos estáticos, perdón, en campos estáticos, me va a decir que tengo 8 casas. Y esta variable num_casas, que luego veremos cómo la vamos a definir, se comparte entre todas ellas. Fijaos que si cojo esta otra casa de aquí abajo y la inspecciono, tiene sus propias propiedades, con sus posiciones distintas, todo individualizado para esta casa que son distintas de estas, pero aquí en campos estáticos me vuelve a decir que tengo 8 casas. Si yo añado otra casa nueva y pregunto cualquiera de las casas, inspeccionar, en campos estáticos me dirá que tengo 9 casas. Entonces vamos a ver cómo se implementa esto utilizando variables estáticas y métodos estáticos. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo actor, botón derecho, nueva subclase, nos vamos a ir aquí a lo que son edificios, vamos a coger este dibujo, le vamos a poner un nombre que será casa, ese será nuestro objeto. Fijaros que yo ahora con botón derecho nueva casa o pulsando la tecla Shift, la tecla mayús, puedo ir añadiendo casas. Cada una tendrá, fijaros, botón derecho, inspeccionar, tendrá sus parámetros, pero aquí en métodos estáticos, en campos, no tengo absolutamente nada. Vamos a ver cómo funciona esto. Nos vamos a ir a la casa y lo único que vamos a hacer al principio es lo siguiente. Vamos a definir primero, para que veáis una variable aquí. Vamos a añadir ahora un constructor. Acordaos que el constructor se ejecuta, nada más hacemos un new object, un nuevo objeto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que quiero es ir contando las casas, fijaros que si yo intento hacer esto, le digo pues número de casas será igual al número de casas más 1, también podéis poner num casas más, que es más típico. Esto no va a funcionar. Fijaros, si yo ahora creo una casa, otra, en total tengo 5 casas, pero si yo le doy a botón derecho inspeccionar, esta variable num_casas no tiene nada que ver con esta otra variable que tengo aquí, que es num_casas también, ¿de acuerdo? Vale, entonces cada variable es distinta. Esta sería la casa 1, la casa 2, etc. Lo que voy a hacer es que esa variable sea compartida entre todos ellos. Para ello, muy sencillo, me voy a venir a la variable y le voy a poner que es una variable static, es decir, es estática, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora, cuando yo creo una casa, 2, 3, 4 y 5 casas, esa variable está compartida por todas ellas. Fijaros, inspeccionar, aquí no aparece en esta casa, pero en sus campos estáticos sí que me aparece, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Si cojo cualquier otra casa, por ejemplo esta de aquí, botón derecho inspeccionar, aquí no aparece porque es una variable estática, pero aquí sí que aparece. Por lo tanto, yo puedo llevar una cuenta rápida de cuántas casas tengo en la propia clase. Aquí tenemos un pequeño problema. Fijaros, si yo ahora reinicio el mundo, fijaros que inicialmente tengo ¿cuántas casas? Tengo aquí 5 casas, ¿no? Hemos dicho 5 casas. Pues si yo reinicio el mundo, esta variable estática es a nivel de clase, entonces no se puede instanciar. Entonces si yo añado una casa nueva serán 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas, aunque solamente esté viendo ahora mismo 6. Si le doy a botón derecho, inspeccionar, campos estáticos, veré 11. Entonces también puedo definir lo que son métodos estáticos. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Nos vamos aquí y ponemos, por ejemplo, public void. De esta manera, poniendo la palabra static delante del método, estamos definiendo un método estático.
¿Qué quiere decir? Que ese método será compartido por todos los objetos de esta clase. Vamos a inicializar el número de casas y cuando nos vayamos al mundo, fijaros que la clase se llama casa y el método se llama inicializar numCasas. En el mundo vamos a ir a la clase casa, punto, fijaros que no estoy haciendo un new casa, inicializar casas. Fijaros la diferencia, estoy llamando a un método inicializar numCasas de la clase casa. No estoy creando un objeto casa c igual a new casa y entonces haciendo c punto inicializar casas. No estoy haciendo eso, ¿de acuerdo? Fijaros, tiene sentido hacerlo a nivel de clase. Entonces estoy diciendo todas las casas, voy a inicializar ese número de casas. Por lo tanto, ahora cuando se reinicia el mundo, cuando añade una nueva casa, su variable numCasas será inicializada y cada vez que cree una nueva, como en el constructor le estoy sumando 1, estaré incrementando ese valor. Pues básicamente la idea es esta, es decir, vamos a tener una serie de variables que van a ser estáticas y esas variables van a ser compartidas por todos los objetos de una misma clase. Y puedo tener métodos estáticos que se aplican a la clase. Si la clase en este caso se llama casa, para aplicar ese método pongo el nombre de la clase, punto y el método. Fijaros que esto es lo mismo que hacemos cuando hacemos green food, punto, y sacamos cualquiera de estos métodos, por ejemplo, para averiguar si hemos pulsado una tecla. Lo que estamos haciendo es llamar a un método estático que se llama isKeyDown de la clase greenFood. No estamos creando un objeto greenFood igual a new greenFood. No estamos haciendo esto y haciendo gf punto, ¿de acuerdo? isKeyDown, no estamos haciendo esto. Lo hacemos directamente sobre la propia clase, ¿de acuerdo? Pues estos son los métodos estáticos y las variables estáticas. Acordaros, variables estáticas, sus valores son compartidos por todos los objetos de una misma clase. Si lo modifico en un objeto, se modificará en todos los objetos.